Y una vez más aquí en Voces de Odisea, tenemos y contamos ahora con la presencia de Vanessa Berlanga, que representa a uno de los grupos de investigación del proyecto Google.org Odisea Digital Futures Project o con nuestra propia marca Google Caire. Vanessa, con tu propia voz, bienvenida a Voces de Odisea. Muchas gracias, Fran. Gracias por este momentazo y por invitarme y gracias también a tus oyentes. A nuestros oyentes, Vanessa. Muy bien. Mira, en este caso tenemos que estás liderando uno de los grupos uno de los muchos grupos de investigación que tenemos en el proyecto. Cuéntanos un poco, porque parece que el nombre lo explica todo, pero bueno, cuéntanos un poco sobre el grupo de investigación. ¿Qué está haciendo exactamente? Pues mira, nuestro grupo pues está, la verdad, en una dimensión muy bonita que es la IA y la inclusión del inmigrante, esa gobernanza ética y las soluciones para inmigrantes forzosos y hemos ubicado, bueno, hemos puesto un foco en Italia y en el Vaticano Ujú. y estamos en estas primeras fases, pues bueno, intentando identificar pues sesgos que se producen en los algorítmicos que hay dentro de estas plataformas o dentro de estos proyectos o dentro de estas aplicaciones donde la IA interviene y estamos intentando identificar pues qué patrones la IA sigue para poder pues no alejarnos de la equidad, de la inclusión y para poder pues dar cabida pues tanto a los locales como a los inmigrantes, ¿no? Y la verdad que tenemos muchos objetivos, es decir, ahí me pillas con la pregunta un poco, pero sí que estamos tenemos bastantes objetivos, pero sí que uno de los objetivos importantes es que, que intentar utilizar la inteligencia artificial Sí. de una manera coherente para potenciarla, trabajar junto a ella y Ujú, para, sobre todo, dar inclusión a los inmigrantes desde ámbitos como la justicia, la ujú. educación, la empleabilidad, ¿no? Y la verdad que yo que soy analista, pues la verdad que Ujú. estoy disfrutando mucho, Fran, porque bueno, al final detrás de estas inteligencias artificiales no deja de haber algoritmos, detrás hay la estadística, Ujú. patrones, datos, y a partir de ahí, pues bueno, como la inteligencia artificial va recogiendo esos datos y va haciendo predicciones, toma decisiones y nos recomienda, ¿no? Actuar de una manera Correcto. u otra, de otra manera. Correcto. Y precisamente con esta introducción que nos has hecho, nos lleva a esta primera pregunta en este caso, ¿no? Am, Porque claro, estáis trabajando sobre sesgos algorítmicos, y es mucho de lo que hacemos en en el proyecto. ¿Cuáles son los principales sesgos algorítmicos que habéis identificado hasta Pues ahora mira, en sistemas de tomas de decisiones automatizadas que decías que afectan a inmigrantes forzosos? ¿Tienes algunos ejemplos específicos al respecto? sí, mira, estamos en una fase inicial, como te decía, pero ya descubriendo Ujú. cosas muy interesantes y nos hemos focalizado en tres áreas clave. Servicios públicos, justicia y empleo, ¿no? Voy a intentar ir despacio y te Sí. voy a explicar cada dimensión o cada píndola, como a mí me gusta llamarlas, y algún Ujú. ejemplo en concreto, ¿no? Desde el sector de la salud, vamos a ubicarnos, ¿no? Ok. Empezamos, pues imagínate, pues con las citas médicas, ¿no? Cómo las citas médicas, pues cómo priorizan a usuarios en áreas con mayor densidad de población nacional y eso qué pasa, que puede llevar pues, a tiempos de espera más largos pues, para nuestros inmigrantes, ¿no? Ujú. Entonces, pues estamos intentando identificar pues, estos pequeños sesgos que hacen que los inmigrantes pues, tengan más tiempo de espera. En vivienda pública, pues también nos estamos dando cuenta que si el perfil del inmigrante no tiene un perfil financiero, un perfil crediticio, como se suele decir, pues claro, pues a estas personas, pues imagínate, pues les impiden pues la propia vivienda, ¿no? O ayudas sociales, ¿no? Es decir, que también, pues bueno, pues estamos identificando esos sesgos, ¿no? Va enlazado un poco con la introducción que te hacía, ¿no? Al final, Ujú. todo el mundo este donde nos movemos ahora de la IA, no dejan de haber big data, no dejan de haber volúmenes de datos del pasado y del presente y a partir de ahí pues él lo que hace o ella lo que hace es pues crear pues modelos de regresión, modelos
probabilísticos, ¿no? Y entonces, pues ahí te beneficia o no, ¿no? Entonces, pues claro, si Vanessa Berlanga, inmigrante, por ejemplo, pues no tiene datos almacenados en alguna de esas plataformas, pues la IA no me va a beneficiar. Entonces, lo que queremos es que haya igualdad, ¿no? Lo mismo Correcto. con asistencia social, ¿no? Al final también pues están pidiendo ayudas o beneficios sociales y estamos encontrando, pues claro, que algunos sistemas, ellos al no colocar bien el idioma o problemas con los acentos, o etcétera, etcétera, pues claro, pues ahí podemos hasta, pues eso, minimizar el que les den una ayuda, ¿no? Simplemente por ese pequeño apunte del idioma, ¿no? En algunas plataformas o aplicaciones donde la IA interviene, ¿no? Y luego, sobre todo, Correcto. en la justicia es brutal. ¿No? Al final, en ámbitos como la justicia, nos damos cuenta que estos algoritmos presentan algunos sesgos y eso qué hace, pues que tienden a clasificar de manera errónea a estos inmigrantes solamente porque no han tenido un empleo estable, porque no tienen un vínculo familiar local, ¿no? Y solamente Ujú. pues, acaban de llegar, imagínate, ¿no? Pues solamente por eso ya tienen como mayor riesgo o la IA entiende que tienen mayor riesgo de reincidencia, ¿no? Entonces, pues claro, esto hemos de pulirlo o depurarlo, Fran. Y ya por último, pues el empleo, ¿no? Pues el empleo, fíjate, solamente por subir títulos o experiencia de otros países, donde también lo que te decía antes, el idioma pues ya pues cambia, ¿no? O solamente por tener títulos extranjeros, pues evitamos que, bueno, pues la IA lo que hace es que no los llamen para entrevistas, para algunos puestos de trabajo, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, estos sesgos, estas pequeñas cositas hay que ir puliéndolas y decirle a los programadores o la programación de IA, hacerle ver que tiene bueno, que eliminarlo para, pues lo que te decía otra vez, ¿no? Para que no haya desigualdad estructural y no haya exclusión. Correcto. Y precisamente porque al principio decías, lo que tú como analista en este caso, y nos lleva perfectamente a esta siguiente pregunta, que es, entonces, ¿qué métodos empleáis para auditar y detectar estos sesgos en los modelos de inteligencia artificial utilizados en estas gestiones de solicitudes de asilo, asignación de beneficios sociales o selección de candidatos en procesos de empleo? ¿Cómo se garantizan que estas metodologías, perdón, Mm. sean rigurosas y replicables? Claro. Sí, sí, ahí están apareciendo nuevas técnicas, incluso algunas técnicas que ya estábamos utilizando antes, pero que hay que mejorarlas, porque la IA, pues bueno, nos ha confiado a Ujú. todos que hemos de intentar abrir la mente y adaptarnos, ¿no? Pero aquí yo me he hecho como una batería de posibles técnicas, ¿no? Que estamos, hay algunas Ah, trabajamos más, otras menos, porque poco a poco hay muchos estupendo. datos y muchos sectores, ¿no? Imagínate, justicia, salud, servicios sociales, empleabilidad, como hemos dicho en la anterior pregunta. Y mira, tenemos una que es la comparación de datos. Esta técnica es maravillosa. ¿Por qué? Porque al final lo que hacemos es comparar nacionales con inmigrantes, ¿no? Datos de unos y de otros. Y ahí entonces intentamos identificar discrepancias, ¿no? Esa es una posible técnica, ¿no? La segunda, pruebas de equidad algorítmica. Suena muy raro. ¿Qué significa esto, Vanessa? Pues mira, pues hacemos simulaciones, ¿no? Simulaciones donde se intercambian variables sensibles, como lo que acabo de decir antes, nacionalidad o el idioma, y a partir de aquí se observan los cambios en las predicciones. Yo espero para nuestros oyentes que entiendan, ¿no? Ese circuito de que tengo un montón, de que la IA tiene datos y que hay que darle bien las instrucciones, ¿no? Y programarla bien para decirle, oye, pues esta variable de nacionalidad o de idioma, ten cuidado, vamos a comparar ahora nacionales e inmigrantes, vamos a ponerte a prueba, vamos a hacer una predicción y a ver qué pasa, ¿sabes? Depurando con esa orden o esa instrucción. Y luego, como tú Correcto. decías, hay que hacer auditorías externas, revisiones por parte de expertos también, que evalúen la transparencia y la equidad en los sistemas de todo tipo o índole de empresas, ¿no? Ujú. Luego también explicar bien los modelos, herramientas como el Chat o el Line, pues nos ayudan, y otras que más hay, ¿no? Que nos ayudan a tomar decisiones, ¿no? Y factores también determinantes. Quizás son más técnicas, Fran, ahora que no nos escucha nadie, analíticas o más robustas, que los informáticos por ahí controlan más, ¿no? Correcto. Pero eso pues son técnicas ahí, ¿no? Para explicar los modelos. Al final, si te das cuenta, estoy dando como un conjunto de respuestas donde interviene la parte informática, la parte técnica, pero la parte nuestra, ¿no? De darle una instrucción y decirle, oye, ten cuidado con el idioma, ten cuidado si el título viene de una universidad extranjera, ¿no?
ten Sí, cuidado a la hora si hay acentos, pues cómo lo pican y que no haya diferencias significativas entre los nacionales y los inmigrantes, ¿no? Y luego, pues correcto. las pruebas con datos simulados, ¿no? Se llaman así, o evaluación de datos sintéticos, donde, pues bueno, donde lo que hacemos, que es un poco también lo mismo de lo anterior, es auditorías, voy a repetir un poco, ¿no? Palabras importantes, auditorías, simulaciones y pruebas, ¿no? Y a partir de ahí, prueba, error, vamos detectando con esas métricas estandarizadas, no quiero utilizar tampoco mucho vocabulario técnico, Sí. pero métricas muy estandarizadas, pues para que veamos paso a paso, vayamos documentando paso a paso todo lo que va sucediendo y con esas Ujú. auditorías periódicas pues para que la IA se ajusta a todos, Fran. Correcto, muy bien. Y entonces, hay riesgos de depender precisamente de estos algoritmos en decisiones judiciales y policiales. ¿Habéis identificado casos similares en los sistemas de justicia? Creo que te has referido a alguno de ellos que involucran a inmigrantes forzosos. Sí, mira, el más estudiado que Estados Unidos, pues ahí sí que nos lleva un poco de ventaja, es el Compass, ¿no? Ujú. El Compass, la Compass. verdad que funcionaba muy bien, pero sí que es verdad que a medida que aumentamos datos, datos y datos, y claro, esto es una base de datos tan grande, Big Data, pues sí que es verdad que se ha demostrado que hay sesgos raciales, ¿no? Y al final lo que están intentando es intentar controlar una variable muy importante, que es el estatus socioeconómico, que es la que daba problemas, ¿no? Pues a la hora de clasificar a los inmigrantes y los clasificaba como más peligrosos. Imagínate. Es decir, que Ujú, como tu nivel socioeconómico o estatus fuera bajo, ujú. pues ahí tenías más probabilidad, ¿no? De que la IA te clasificara pues como una persona pues con alto índice de criminalidad, ¿no? Luego tenemos aquí nosotros en España el programa maravilloso Biogen, que está muy relacionado pues con violencia de género y que la verdad que está funcionando muy bien porque valora el riesgo de que una persona sea perpetradora de violencia de género, ¿no? Y Ujú. hemos de tener cuidado en ese sentido, pues bueno, pues con nuestros expedientes, con lo que hacemos en la calle, si nos paran en test de alcoholemia, de drogas o bueno, o con una pequeña riña, ¿no? Tanto en el ámbito laboral como en casa, ¿no? Violencia doméstica. Y entonces, pues estamos detectando eso, ¿no? Que estos programas, pues hay que seguir trabajando, ¿no? Luego también tenemos algoritmos pues, que consideran pues una estabilidad laboral o de residencia y que eso puede penalizar, ¿no? A los inmigrantes si no tienen un empleo fijo o sin arraigo a la comunidad, que es un poco también lo que he dicho antes. Sí, Es decir, que tenemos programas claro, que si no tienen un empleo fijo o familiares en el país, pues también no los clasifican o incluso, pues lo que te decía antes del empleo, ¿no? Que me voy a repetir bastante a lo largo de la entrevista, seguro, porque también que son suele. los objetivos de nuestro grupo, ¿no? Bueno, pues que no les hacen, bueno, que no les dan el trabajo, ¿no? Y luego Ujú. también, ya por último, el de reconocimiento facial que a mí me chifla, ¿no? Es decir, que tenemos los sistemas de reconocimiento facial que cada vez hay más, y que a la larga yo creo que abriremos nuestras casas hasta con reconocimiento facial y han demostrado pues que tienen sesgos pues de falsos positivos en este tipo de minorías, ¿no? Y eso pues puede llevar a detenciones injustificadas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues Correcto. se tiene que ir trabajando pues en todo esto. Al final, los principales sesgos ya para acabar y con riesgos, perdón, para acabar y contestarte bien la pregunta son la perpetuación de prejuicios históricos, la Ujú. falta de transparencia en las decisiones y la imposibilidad de impugnar pues una decisión algorítmica. Entonces, al final, todo esto pone en riesgo pues todo esto, ¿no? Fíjate que detrás de estas palabras tan bonitas lo que hay es una matemática, una estadística y un análisis brutal de datos, como la IA está ahí haciendo, programando sus algoritmos. Correcto. Y precisamente me lleva a esto a la siguiente pregunta, porque has tocado, en algunas ocasiones has tocado el tema del empleo, sobre esta discriminación algorítmica en el empleo, precisamente. eh, ¿Cómo deberíais o cómo sería ideal en este caso? ¿Cómo debería diseñarse una inteligencia artificial justa en este ámbito laboral para evitar ese tipo de exclusiones? Mira, yo antes de seguir me gustaría hacer un apunte y es que, Por favor. eh, porque aparte como es un momentazo que es mi primer podcast, ya lo sabes, pues yo estoy encantada contigo, Fran, estoy en buenísimas manos. Es un honor para nosotros Sí, tenerte. la verdad que es algo poco de la cueva los analistas, pero quiero decir una cosa antes de seguir. Para mí el trabajo en equipo es Ujú. muy importante.
Es decir, los humanos que estamos haciendo trabajo en equipo de todos los proyectos, creo que eso es la base Sí. para poder hoy estar haciendo este podcast y poder transferir conocimiento, ¿no? Es decir, Ujú. que para mí la investigación sin nosotros, sin un equipo de personas, pues no podríamos avanzar. Dicho esto, ¿por qué te digo esto? Porque al final entre todos pues investigamos, leemos, analizamos, buscamos, ¿no? Y hemos detectado pues 5 posibles soluciones, ¿no? Que se deberían implementar, sobre todo pues a esto de la empleabilidad que tanto nos preocupa, ¿no? La diversidad en datos de entrenamiento, incorporar pues, diversos perfiles y entonces a partir de ahí pues yo creo que evitaremos que los algoritmos de la IA Ujú. tengan ese vicio, que estén viciados, ¿no? Al tener más diversidad, yo creo que ahí le haremos aprender pues que tenemos candidatos pues de todas las tipologías y colores, ¿no? Y entonces eso es muy importante. Luego la Correcto. neutralización de variables sensibles, como te venía diciendo, la nacionalidad, dónde has estudiado, tu idioma, ¿no? Ese historial crediticio, financiero, que Sí. también nos perjudica, ¿no? A los extranjeros. Entonces, pues yo creo que ahí también es una posible solución o ayudar a la IA a rediseñarse bajo estos parámetros. Luego, la evaluación basada en habilidades, ¿no? Hemos de priorizar sistemas que analicen competencias, experiencia en lugar de antecedentes geográficos o educativos. Al final la clave es la experiencia, las habilidades, más dónde estudió, qué Ujú. familiares tiene, con quién está casado, está soltero, dónde vive, la experiencia y las habilidades de esa persona, independientemente del otro, que hace mucho ruido a la IA y Sí. hace que nos clasifique mal. Auditorías regulares, lo que acabo de decir hace un momento, y transparencia algorítmica, Ujú. revisiones periódicas para detectar y corregir. Esto es un bucle, Fran. Hemos de Correcto. corregir, detectar, detectar, paso a paso, todo al final un control de calidad. Pues Claro. te decía la importancia del equipo. Más somos en el equipo, por más personas pasa, pues los informes que vayamos haciendo, las conclusiones y la toma de decisiones, ¿no? Y sobre todo también la transparencia algorítmica. Creo que esto va muy relacionado también con la ética, ¿no? Yo creo que también Claro. hemos de proporcionar explicaciones claras a los candidatos sobre las razones que hay detrás de la selección o del rechazo. Yo creo que Eso es. también se deben, ¿no? Es decir, que nos debemos también a que hemos de intentar a la IA ayudar pues a elegir el talento de una manera justa e inclusiva y dar explicaciones. Yo creo que al final somos personas. Claro que sí. Y en este caso, cuando se aborda este problema de falta de, digamos, de representatividad de inmigrantes forzosos en este conjunto de datos utilizados en inteligencia artificial, eh, ¿qué estrategias? Porque ya se nota que el estudio que está realizando en vuestro grupo de trabajo es enorme, es tremendamente complejo. Pero ¿qué estrategias proponéis o propondríais, en este caso, para mejorar la equidad en la recolección y el uso de datos? Tú como analista, además, estás especialmente cualificada para esa pregunta. La verdad que me has hecho una pregunta de nivel, Fran. Gracias. No, aparte has dado la clave, es decir, es una pregunta maravillosa porque, ¿sabes lo que pasa? Que el problema es que muchos sistemas de la IA actualmente se están entrenando con datos donde los inmigrantes pues casi no aparecen. Voy a volver a repetirlo Wow. y despacio, porque esto es titular total. Estamos analizando una IA donde apenas tenemos datos suficientes de inmigrantes. Entonces, claro, tú imagínate todo el discurso, todo lo que lo que hemos empezado tú y yo a hablar, ¿no? Sí, Ostras, ahí tenemos un problema importante, ¿no? Entonces nos deja fuera de muchas decisiones. ¿Qué tenemos que hacer? Pues para mitigar estos problemas, ¿qué podemos proponer, no? ujú, Ampliación de fuentes de datos, es decir, incorporar datos de ONGs, de registros de asistencia social, hacer ujú. encuestas especializadas pues, para mejorar esa representación Sí, y poder reflejar esa realidad. Dos, estrategias de muestreo balanceado. Al final, en estadística, en metodología de investigación, hay técnicas de muestreo. Hemos de sí, intentar hacer, eh, es decir, si hay pocos inmigrantes en las bases de datos, pues tenemos que intentar ajustar los pocos datos que tenemos
con un tipo de muestreo, con alguna técnica donde se pondere los locales con los inmigrantes y que esa representatividad, aunque sea escasa, tenga su peso. Porque si ya de por sí es baja, pues hemos de hacer alguna fórmula de algún tipo de muestreo ponderado Sí, pues, para que sean representativos, aunque hayan menos. ¿Sí? Un ejemplo ahora, saliéndonos un poco, si yo tengo más hombres que mujeres, pues tengo que hacer una ponderación. Si no correcto. nacen más mujeres, pues hay un inciso, ¿no? Luego, colaboración un poco con la primera, con organismos públicos. Hemos de Ujú. fomentar alianzas con gobiernos y universidades pues, para construir estos datasets más inclusivos. Al final necesitamos pues eso, tener más información actualizada, crear más bases de datos Eso es. incorporando a esta representatividad escasa. Y por último, Ujú. evaluación del sesgo de estos datos existentes, que viene un poco con lo de la muestra, ¿no? Al final hemos de aplicar métricas otra vez estandarizadas de equidad, pues para que, pues bueno, para revisar los datos actuales. Me voy repitiendo, pero es que lo Sí, sí. necesito para que quien nos escucha entienda un poco Es que mejor así, claro. sabes que intento ser pedagógica para tus oyentes porque son Ujú. tecnicismos ahí, hay una matemática, hay unos algoritmos y una programación que, Ujú. bueno, que la gente joven incluso ahora dice, ¿qué es esto de programar? Pues les suena, pero claro, Es cierto. estamos siempre por Windows. Entonces, pues que sepan que la IA es todo programación y bases de datos, ¿no? Por lo tanto, al final, muestreos, incorporar más datos de organismos. Hemos de hacer alianzas, yo creo que hemos de trabajar conjuntamente, hacer equipo con universidades, ONGs, fundaciones, gobiernos, pues para que las bases de datos sean lo más justas posibles e incluir al máximo número de personas y hay una representatividad de todos los sectores, ¿no? Y tanto de nacionalidades, es decir, alemanes, franceses, gitanos, búlgaros, es decir, todos intentemos, ¿no? Y sobre esto que acabas de indicar, Vanessa, eh, ¿qué tipo de regulaciones o normativas o marcos éticos, vamos a llamarle, deberían implementarse entonces para garantizar que estos sistemas de inteligencia artificial no reproduzcan ni amplifiquen las desigualdades estructurales que mencionas? Pues mira, la inteligencia artificial, como tú bien dices, puede ayudar, pero si no se controla bien, pues ahí pues podemos reforzar las injusticias. Esa pregunta Ujú. también me parece súper interesante. Entonces es crucial desarrollar marcos normativos, ¿no? Desde Sí. transparencia y rendición de cuentas, es decir, la obligación de explicar cómo funcionan los algoritmos de Ujú. cualquier tipo de empresa y por qué toman ciertas decisiones. Las empresas deberían explicar cómo funcionan sus propios organismos y cómo toman las decisiones. Auditorías de equidad, lo venimos diciendo todo el podcast, es decir, revisiones periódicas de esos sesgos y Sí. procesos cíclicos, protección de datos sensibles. Es verdad que hay Ujú. regulaciones pues, que tienen que limitar el uso de características como nacionalidad o etnia en decisiones automatizadas. Es decir, hemos de Correcto. intentar decirle a la IA bueno, que filtrar o darle instrucciones, ¿no? Sobre todo para decidir sobre una persona. Derecho a la Correcto. explicabilidad o explicaciones, también lo he dicho Ujú. anteriormente, ¿no? Es decir, los afectados por decisiones algorítmicas deben poder impugnar y pedir o recibir explicaciones, ¿no? Oye, pues cuando no se me contrata o una ayuda social o en cualquier ámbito, incluso el de la Ujú. justicia, la educación, todos los ámbitos que conocemos todos los que estamos aquí. Y al final la supervisión independiente, es decir, yo creo que eso es muy importante, Fran, yo creo que estamos todos trabajando a un ritmo Ujú. muy importante y Sí. creando equipos de trabajo, pero deberíamos también crear organismos reguladores que evalúen pues, todo este impacto de la IA. Al final es control de calidad. Entonces yo creo que también pues, deberían haber esos organismos, esas unidades nuevas que deberían ayudarnos entre todos, triangulemos, hagamos una triple hélice. Yo creo que al final el Ujú. ciudadano, nosotros los expertos que estamos investigando y organismos externos que nos ayuden a controlar todo este circuito. Es decir, Correcto. que nos necesitamos, pues eso, que controlen el impacto de la IA en grupos vulnerables, que es en el grupo en el Eso que es. Es que esa es la ambición al fin y al cabo. estamos. Importantísimo esto que acabas de explicar, porque por lo que habías dicho, esto de formar, pues digamos que un poco de vulgarmente hacer piña, ¿no? Sí. Con universidades y centros de investigación, etcétera. Muy importante. Mm. ¿Qué podemos aprender de estos casos para futuras implementaciones de IA inclusiva, que se llama? O sea, estas iniciativas o proyectos
en las que se haya recogido con éxito ese Claro. sesgo algorítmico en Mm. beneficio de migrantes forzosos. Muy bien. Claro, al final es quién está haciendo ya cosas, que la praxis, ¿no? Y los Ujú. protocolos y nosotros pues coger ideas y evolucionar, ¿no? Pues mira, lo decía hace un momento, el proyecto Compass de Estados Unidos, para evidenciar esos sesgos raciales, pues han desarrollado modelos más transparentes con mejores controles de equidad, ¿no? Entonces, pues al descubrirse pues, que este algoritmo estaba usado en justicia y tenía prejuicios raciales, pues ahora pues, es más transparente y se controla todo esto, ¿no? Es decir, que hemos de aprender cómo ellos mismos han detectado y han puesto pues peajes de equidad, ¿no? Luego, pues mira, me encantan los dos casos, porque yo los que conozco y sobre todo un poco el modelo que sigo es Estados Unidos, el Compass, y luego Alemania y el Reino Unido. En el caso de Alemania, los algoritmos de reclutamiento, perdón, en Alemania, las Sí, empresas han adoptado técnicas de ajustar mucho el algoritmo para no discriminar a candidatos pues con experiencia, por ejemplo, internacional, ¿no? Entonces se ha visto que están ahí, pues la máquina la están ajustando pues para no penalizar títulos o experiencia obtenida en el extranjero, que a lo mejor tú y yo nos queremos ir a Alemania y nos penalizan por nuestros títulos, por no ser internacionales, ¿no? Y luego en correcto. el Reino Unido, en cambio, la IA sí que está mejorando mucho en el tema de beneficios sociales. En el Reino Unido se han detectado que la implementación de validaciones, que te lo quiero explicar bien, manuales, volvemos al ser humano, porque a la IA está muy bien dar instrucciones, pero al final el poder real lo tenemos nosotros, la toma de decisiones última es nuestra, tenemos que Sí, trabajar con ella, pero nosotros somos los que mandamos y lideramos, la eso IA nos es. tiene que ayudar a nosotros, pues están, en el Reino Unido se han dado cuenta que en el caso de dar ayudas sociales o beneficios sociales, pues validaciones manuales pues para evitar estas exclusiones, porque habían detectado que las barreras lingüísticas, ahí la IA no funcionaba Mm. bien, ¿no? Es decir, que se rechazaban solicitudes por barreras idiomáticas. Tremendo. Mira, yo me Vaya, quedo yo a mis estudiantes, cuando hablamos de la IA, les doy como tres lecciones clave, ¿no? sí. Que me gusta mucho, cortas. La auditoría constante es clave, la transparencia y la participación de la sociedad, tanto civil como no civil, es decir, organismos políticos, etcétera, etcétera, y la Ujú. diversidad en los equipos de desarrollo. Para mí estos tres puntos son importantes, son esa triple hélice que juntos yo creo que haremos de la IA que nos ayude a mejorar todo. ¿Eh? Hace poco tuvimos un invitado, un amigo de esta casa, además Matthew James Bailey, desde ahí, desde los Estados Unidos, donde incidía precisamente en uno de los puntos que acabas de mencionar, que es el de la participación de la población en general en esta toma de decisiones. Una participación además informada del público. Y eso es parte de lo que estamos haciendo con este podcast de Odisea, es precisamente eso, ¿no? Informar al público para que pueda tomar decisiones en conjunto. Te hago una pregunta, Vanessa, porque aquí utilizamos en Voces de Odisea, de vez en cuando utilizamos un personaje que nosotros le podemos llamar Manu o le podemos llamar Paki, por ejemplo. Una persona como nosotros, una persona común y corriente de la calle que tiene dos trabajos a lo mejor o uno, o tiene que llegar a casa, tiene que hacer la cena porque tiene sus hijos, porque lo que sea. Um, porque explícales, Vanessa, ¿por qué debería importarle esto a una persona que no es del sector para nada? Buena pregunta. Y va enlazado un poco a lo que has dicho anteriormente. Al final, pues el involucrar a todo el mundo hace que se genere o se potencie una palabra muy importante, que es la confianza. Es Ajá, decir, muy si bien. informamos e involucramos a todo el mundo, generaremos confianza. Entonces, el por qué, pues la Paqui, ¿no? El Antonio, que tiene dos trabajos, X. pues debería importarle todo esto que estamos hablando. Pues mira, yo pues le podría decir muchas cosas, pero entre ellos hay una realidad, ¿no? Y es que estamos en el 2025. Ujú. Estamos en una revolución brutal de la IA, de las Sí. tecnologías. Creo que al final es como Darwin, o nos adaptamos o morimos, ¿no? Y sobre todo creo también, uno, adáptate. Dos, creo que si te adaptas y confías, puede mejorar tu vida en muchas cosas. Creo que si la IA la manejamos bien, creo que podemos mejorar y tener calidad en muchos aspectos. Creo que puede ser inclusiva
y más justa, porque yo creo que al final nos mete a todos en el mismo bombo. Es un tema de la palabra confianza, ¿no? Eh, ¿Y qué más? Pues al final también, claro, si me voy al perfil de hijos, pues también imagínate cómo van a venir nuestros descendientes, ¿no? Y al final, mira, yo entre nosotros, ahora que estamos solos, pues vengo de una generación que yo no tenía móvil. Entonces, claro, Correcto. tenía la cabina de teléfono y cuando me dijeron lo del móvil, adáptate. Y cuando llegaron estos modelos, por no decir marcas, más revolucionarios, adáptate. Al final, pues Correcto. yo creo que la IA no tiene que dar miedo, yo creo que la IA ha venido para quedarse, la IA ha venido Sí. para complementar y bien utilizada, Fran, yo creo que nos puede sumar. Es decir, ahora entre nosotros, ¿no? Yo me considero una persona pues inteligente, ¿no? Y creo que la IA a mí me ha venido a sumar más, porque al final cuando trabajo con ella digo, Ujú. wow, puedo aprender más. Es decir, aunque estemos muy bien formados los que estamos los analistas o en el ámbito universitario, creo que la IA ha hecho que aumentemos nosotros más el nivel de muchas cosas que a lo mejor pues las tienes ahí en tu cerebro y que no te has dado cuenta y que te despierta, ¿no? Y luego creo que Correcto. también la IA nos ha hecho, lo que te decía, yo creo que nos va a hacer más inteligentes porque también va a desarrollar más competencias, sobre todo la crítica, la selectiva, Correcto. el cuestionarla, ¿no? Y sobre todo que también tú te pones como a prueba también, ¿no? Bien Correcto. utilizada. Es decir, que sí que es verdad que hay un salto importante, pero creo que nos puede dar soluciones a cosas muy divertidas, ¿no? Desde, oye, que tengo esto en la nevera, ¿qué receta hago esta noche? O, oye, o a qué restaurante me recomiendas que vaya. Y en el trabajo, pues ya ni te cuento, ¿no? Gente que a lo Claro. mejor... Y te voy a decir una cosa muy importante, que yo le estoy diciendo a mis alumnos. Yo vengo de una generación donde en clase ya los alumnos no me leen mis PowerPoints. Y yo les recomiendo bibliografía y bibliografía. Y creo que la IA está ayudando a la competencia de lectora, ¿no? De que Ujú. nos está obligando a leer y entender. No leo y ya está, que es como hacen, como estamos viniendo últimamente, que leemos rápido, sino que ahora tienes que leer y cuestionarla y complementarla Eso y es. escoger de todo lo que ella nos dice lo que a ti te interesa, pero siempre con un código deontológico, Fran, con la Sí. ética, ¿no? Y bien utilizada. Y creo que puede ser muy divertido en muchas cosas y muy interesante a nivel laboral, personal, de crecimiento, incluso para elegir qué máster me recomiendas que estudie. Ujú. Al final, pues nos googlea un poco por todas las fuentes abiertas y nos hace un trabajo que no veas. Es brutal. Ahorrar tiempo también, les diría, que nos puede ahorrar tiempo, Muy bien. ¿eh? Y para poder estar más con los hijos, cocinando, con la pareja. Entonces creo que ahí, pues no sé si he respondido a tu pregunta. Claro que sí, toda una consejera de IA, Vanessa, de verdad. Y en Gracias. este punto de la educación, además decirle a los oyentes que justo también Vanessa ha puntualizado en lo que tratamos en un episodio anterior con Xavi Delgado, precisamente sobre la educación en inteligencia artificial, que se incidió en este punto. Bueno, y para finalizar, Vanessa, en este caso, ¿cómo puede la inteligencia artificial, digamos que ya envolviéndolo todo en una sola respuesta? ¿Cómo puede la inteligencia artificial convertirse en esa herramienta para facilitar esta integración social y económica de inmigrantes forzosos, en lugar de ser una barrera como se ha encontrado? Pues mira, algunos ejemplos para mí importante. Muy Uno, bien. que la IA que ayude a validar títulos extranjeros y experiencia laboral, ¿vale? Sistemas que validen títulos y experiencia laboral obtenida en otros países. Dos, la traducción automática avanzada, herramientas que facilitan la comunicación en trámites Ah, administrativos y laborales. Esto es brutal, herramientas que facilitan eso, la idiomática. Las plataformas de empleo inclusivo, modelos de la IA pues que prioricen habilidades sobre antecedentes geográficos, que ya lo venimos arrastrando, y por último, sistemas de evaluación de riesgo justo, es decir, algoritmos en que la justicia considere al individuo en sí y no tenga en cuenta pues, el contexto socioeconómico u otras variables que lo pueden justificar. Mira, yo para acabar, el desafío está en diseñar sistemas que promuevan la inclusión en lugar de reforzar desigualdades. El reto es asegurarnos de que estos sistemas se diseñen para incluir, no para excluir. Y si lo logramos, pues la IA, imagínate, pues una herramienta clave pues, para la
integración social y económica y, bueno, y todo lo que nos propongamos. Pero Estupendo. básicamente, Ujú. sobre todo eso, la traducción automática, el sistema de competencias, habilidades. Yo ahora con la IA me gusta mucho porque le digo, defíneme, ¿cómo me ves hoy? Ah, pues mira, pues te veo inquieta, te veo no sé qué, y me define, ¿no? Pues mira, ¿eres más de Muy animales? bien. ¿Te gusta más el pescado, la carne? Yo, ahora, sin que nadie nos oiga, pues sí que llevo ya un par de años ahí trabajando con la IA, que yo le pongo hasta mi nombre, ya le he puesto mi Ujú. nombre, y sí que ahí pues le hago pruebas de a ver si me define, si quién soy, mis gustos, si voy a la iglesia, si no voy a la iglesia, dónde voy, dónde voy a comprar. Entonces, pues la verdad que he de decir que el 90% lo acierta bastante bien. Muy bien, Pero, excelente. Pues ya, pero, ya pero sabéis los telespectadores y los oyentes, si queréis conocer a Vanessa, tenéis que ir a preguntarle a vuestro LLM preferido, a vuestro chat GPT preferido. Muy bien. Vanessa, una última cosa. ¿Tenéis una actividad en el grupo de investigación que es, me lo has dicho antes de empezar, que es muy atractivo? No sé si se puede hacer público todavía. Pues mira, tenemos este año una actividad, un evento que vamos a estar ahí en Italia, en el Vaticano. Y la Oh, verdad que serás el primero wow. en enterarte, te avisaré. Gracias, Y gracias. ya estamos ahí moviendo con el compañero de equipo Sergio Rodríguez, que no quiero olvidarme de él, muy importante, gracias a él, Muy también bien. tengo que darles las gracias a él, pues el que me ha sacado de la cueva y el que me ha dicho, oye, vente conmigo a participar aquí. Y la verdad bueno, creo que puede ser un evento precioso, creo que, y sobre todo de crecimiento intelectual, cognitivo, personal. Ujú. Creo que hemos de trabajar ahí y creo que el Vaticano e Italia creo que son puntos importantes en estos momentos y de actualidad. Estupendo, muy bien. Pues estaremos, porque esta es la primera, pero no la última vez que te tendremos aquí, Vanessa. Ay, Y cuando, gracias. claro que sí, encantados. Cuando estéis listos al respecto, pues volveremos aquí al podcast a informar al público como se debe, sobre cuáles son todos estos avances que estamos teniendo en el proyecto Google.org Odisea, Digital Futures Project o Google Caire, como le llamamos nosotros mismos aquí en Odisea. Vanessa, con tu propia voz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Voces de Odisea. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Fran. Hasta Y la buena, próxima. hasta la próxima y buenas Hasta la noches. próxima. Bye bye.